Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, estimados compañeros. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos el área de Ciencias Exactas del Colegio Técnico Ecuador y especialmente quienes conformamos la materia de Ciencias Naturales, para este caso, octavo, Educación Básica A. Las actividades como aprendizaje y las destrezas con criterio de desempeño que vamos a trabajar el día de hoy es conocer las recomendaciones para prevenir el desequilibrio en el ecosistema a partir de los estudios de las causas que se producen para concientizar sobre el cuidado del planeta Tierra. El tema es las pérdidas de la biodiversidad. La actividad de aprendizaje que vamos a trabajar hoy día es las tasas de extinción, las causas de las pérdidas de la biodiversidad, en la introducción de especies exóticas, la dispersión de enfermedades, la flora y la fauna en amenaza. Las tasas de extinción. Partamos desde la definición de qué es una tasa de extinción, qué significa la tasa de extinción. Pero antes de eso, definamos qué es una extinción. ¿Sí? Partamos desde la definición de extinción. La extinción es la desaparición definitiva de alguna especie animal o vegetal sobre nuestro planeta. Es un proceso irreversible. Eso quiere decir de que las especies que desaparecieron por completo, que no existen en ningún otro lugar en el planeta, no va a volver a aparecer. ¿Sí? Eso significa que es irreversible. Hace millones y miles de años se produjeron extinciones por causas naturales, ¿sí? ¿Cómo cuáles causas naturales? Por ejemplo, la caída de un meteorito, el cambio climático súper drástico, etcétera. Pero en las últimas centurias se han acelerado por la acción directa del hombre. Quiere decir de que el ingreso del hombre a diferentes y sus diferentes actividades han hecho que la consecuencia sea la extinción definitiva de una especie. Las tasas de extinción es la velocidad con la que desaparecen o se extinguen las especies en la actualidad. Entonces, esta es la definición de la tasa de extinción, ¿no es cierto? Es la velocidad con la que desaparecen las especies en la actualidad, porque extinción era la desaparición definitiva de una especie. La explotación global se considera la extinción total sobre el planeta de una especie, posiblemente a causa de la sobreexplotación del ser humano para el consumo de las mismas. Quiere decir, por ejemplo, el consumo de pieles de animales salvajes, ¿no? Por ejemplo, el rinoceronte en África. Cuando les cortan su cuerno para diferentes tratamientos, o a los elefantes cuando les cortan el cuerno para extraer el marfil, se va reduciendo drásticamente la población de estos animales hasta que llegan a exterminarse, ¿sí? Tenemos una gráfica en donde vemos cómo se ha ido elevando la tasa de extinción por cada 100 especies, se tiene cuantificado por cada 100 especies a lo largo de los años. Miren, tenemos desde 1500 a 1600, de 1600 a 1700, de 1700 a 1800, de 1800 a 1900 y de 1900 al 2010. Si ustedes se fijan, tenemos una tasa de extinción bastante baja de absolutamente todos los animales como vertebrados, otros vertebrados, pájaros, vertebrados, algunos mamíferos y animales grandes. Y miren, vamos viendo de que conforme va avanzando el tiempo, especialmente en los otros vertebrados y en las aves, a partir desde 1800 a 1900 tenemos un incremento gigantesco, ¿no? Ese quiere decir que tenemos 1.5 extinciones por cada 100 animales. Eso quiere decir que 100 animales, que tenemos 100 especies de animales, 1.5 han sido exterminadas, ¿sí? Miren, los vertebrados también han tenido un crecimiento paulatino durante toda esta época de tiempo, y los mamíferos grandes desde 1800 hasta el 2010 tienen una tasa de extinción bastante amplia, ¿sí? Las causas de la pérdida de la biodiversidad. Las causas para el deterioro y posterior pérdida de la biodiversidad son, ¿cuáles son? Son la introducción de las especies exóticas, ¿sí? Entonces, especies exóticas, ¿qué significa? A ver, alguien me escribió al chat. Vamos a ver. No, Antonio igual algo dice. Antonio, si puedes escribir de nuevo, si necesitas algo, me puedes volver a escribir, ¿sí? La causa y deterioro eh, generalmente son por las especies exóticas. ¿Qué quiere decir que es de introducción de una especie exótica?
quiere decir de que tú le metes a un territorio, a un lugar, a una ciudad. Imaginémonos, vámonos todos a Galápagos, ¿ya? Imaginemos que vamos a Galápagos y metemos una especie que no es endémica de este sitio, que no es característica de este sitio. En la diapositiva les puse abajo la definición de endémica. ¿Qué significa que sea endémica? Endémica es un término utilizado en la biología para indicar que la distribución de un taxón, ¿qué es un taxón? Quiere decir de que pertenecen a la misma familia, ¿no es cierto? Al mismo grupo descendiente. Entonces, está limitada a un ámbito geográfico reducido y no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Significa que solo existe en un solo sitio, ¿no? De que es endémico significa que está solo en ese sitio, solo le encuentras en ese lugar y no lo encuentras en ningún otro lado, ¿sí? Entonces, dice que es la introducción de una especie no originaria al lugar. Eso quiere decir de que no son endémicas, ¿sí? De que son de otros lugares y que son introducidos. ¿Qué pasa cuando tú introduces una especie que no es de ahí, que no es de ese lugar y lo metes? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que comienzan a comerse la comida de diferentes animales, por ejemplo, el pasto que utilizan algunos animales para comer. Se comienzan a comer algunas aves o algunas especies exóticas. Comienza a comerse o utilizar los recursos de otros animales y por lo tanto los animales que sí eran endémicos del lugar, de que sí eran propios de ese lugar, comienzan a extinguirse. Por ejemplo, las especies, según lo que consulté en el Ministerio del Ambiente, las especies prohibidas en Galápagos son, por ejemplo, los chivos, las vacas, los perros, los gatos, los sapos, especialmente los sapos porque los sapos tienen una proliferación súper grande. A ver, señores, por favor, dejen de escribir y dediquémonos a ver las diapositivas. Señor Bala, señor Yapo, por favor. Entonces, los sapos, tenemos ciertas plantas que erosionan el suelo. Por ejemplo, hablaban bastante sobre este criterio del eucalipto. O sea, si bien el eucalipto tiene propiedades respiratorias para nuestra ciudad y ayuda a eliminar ciertas bacterias, ¿sí? Ciertas, no virus, sino ciertas bacterias, el eucalipto es uno de los causantes de mayor erosión en la tierra, o sea, porque es una especie introducida. Eso quiere decir que no es endémica, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cómo, por ejemplo, el eucalipto ha desplazado a diferentes plantas de que sí eran endémicas de Quito, sí eran endémicas de Pichincha, las ha desplazado, les ha quitado sus nutrientes y ha erosionado el suelo. Entonces, esto es la introducción de una especie exótica y cómo ayuda a que esta especie exótica extinga diferentes especies endémicas, tanto en plantas como animales, ¿no? La dispersión de enfermedades. Ahorita que estamos atravesando una catástrofe tan grande como el coronavirus, vamos a ver cuáles son unas de las diferentes características que ayudan a que las enfermedades puedan crecer, o sea, pueda haber más enfermedades. Las enfermedades tienen la función de regular la cantidad poblacional de diferentes individuos. Eso es un criterio científico, ¿no? O sea, no es nada inventado. Realmente cuando existe una gran población, se llama la ecuación de la vida en ecuaciones diferenciales, que algún día lo van a ver en la universidad, se llama la ecuación poblacional, perdón, que cuando llegas a un tope máximo de tu cantidad, ¿sí? Tu cantidad de población, la misma población se encarga de regulársela. Imagínense una caja llena de conejos, ¿sí? Entonces, cuando se acaba la comida, al inicio, cuando hay una abundante comida y hay pocas especies, se van a reproducir y van a haber muchísimos. Pero cuando se acaba la comida, van a comenzar a enfermarse entre ellos. Unos van a tener menos comida, van a venir diferentes enfermedades y se va a regular la población. Nunca se va a eliminar toda la población hasta que el crecimiento va a ser constante. Y después de eso, el virus comienza a morir y va otra vez la población a regenerarse. Se llama la ecuación poblacional. Entonces, tiene la finalidad de que se controle la cantidad de población en un cierto ambiente. Las problemáticas ambientales aumentan cuando existe el efecto borde. Abajo les definí qué es el efecto borde. Es el cambio en las condiciones microclimáticas de la temperatura, humedad y dirección del viento. Es tan importante eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, existe una época del año en donde todo el mundo tiene gripe, ¿no es cierto? Que generalmente son los meses de diciembre, enero y febrero. También mayo, ¿sí? Porque es súper frío. Pero miren, eso se llama el invierno, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué es el cambio de las condiciones de la temperatura? Porque hace mucho más frío. Humedad, el aire es mucho más húmedo porque llueve.
y dirección del viento. Existen muchos más vientos, ¿no es cierto? Mientras que en el verano la temperatura aumenta, sí, el viento sigue siendo bastante fuerte, pero la humedad disminuye y por lo tanto existen menos casos de gripe. Abajo les puse un cuadrito para que ustedes puedan identificar cuál es la diferencia entre la gripe y el resfriado. Y recordemos de que los síntomas del coronavirus son, sí, es fiebre, una fiebre muy alta, un dolor de cabeza súper fuerte, tos, inmediatamente después de la fiebre empieza una tos seca y a los 6 o 7 días empiezan los problemas respiratorios. Entonces hay que tener bastante atención en estos síntomas, ¿sí? Las causas de la pérdida de la biodiversidad. Generalmente la flora y la fauna están en amenaza de extinción, ¿no es cierto? Son los que más se pueden eliminar, ¿no es cierto? Porque finalmente nosotros, aunque pertenecemos a un tipo de fauna, no nos extinguimos con tanta celeridad como lo hacen ciertos animales, ¿no es cierto? Y la flora, por causas de, si se quiere, crecimiento del ser humano, en donde existe una gran cantidad de tala de árboles, etcétera, sí que se extinguen, pero no se extinguen a una velocidad tan alta como la fauna. Vamos a ver un grupo de fauna, unos ejemplos de cómo se han ido eliminando diferentes especies. Por ejemplo, tenemos los reptiles y tenemos por algunos mamíferos. Crocodrilus acuctus es un cocodrilo americano, ¿sí? Acá tenemos la imagen de este cocodrilo, donde está el puntero, y vemos que la destrucción de su hábitat y caza ilegal para piel, para fabricar botas o simplemente como trofeo de guerra de algunos cazadores furtivos, han hecho que se elimine este cocodrilo, sí, que se extingue este cocodrilo. Creochelone carbonaria, o mejor conocida comúnmente como la tortuga morrocoy, ¿sí? Acá tenemos la imagen de esta tortuga. Destrucción de hábitat y cacería para el consumo de su carne. Si bien es cierto que en la actualidad las tortugas eran una fuente rica de carne y de proteína, mejor dicho, una fuente rica de proteína eh, bastante fresca, ¿sí? El consumo excesivo de este tipo de tortugas, generalmente para fines ni siquiera didácticos, sino ornamentales, han hecho que se extingan. Esto en reptiles, miren los reptiles, que se supone que los reptiles tienen diferentes tipos de reproducción, como una reproducción sexual y asexual, pero generalmente una reproducción asexual, ¿sí? Una reproducción asexual puede, puede hacer de que una especie, en función de sí misma, pueda crear otro nuevo ser. Pero miren, los reptiles han tenido una grave tasa de extinción. Mamíferos. Lontra longicautus, o mejor conocida como las nutras de río. La caza para la comercialización de su piel. Quiere decir de que ha utilizado la piel de la nutria o sea, cazan una nutria, destruyen el hábitat de una nutria con la finalidad de que puedan utilizarla para hacer ropa, ¿sí? Existen alternativas como el poliéster, ¿no es cierto? Taripus terrestres, la danta o el tapir. Sí, muchos de nosotros debemos de haber escuchado cómo en el oriente suelen cazar animales salvajes con la finalidad de que puedan consumir su carne, ¿no es cierto? Y miren, el tapir tiene una forma muy similar, muy parecida a un cerdo. Y generalmente suelen utilizar la carne del tapir, dándole una gran similitud al sabor del cerdo, ¿no es cierto? El puma con color, puma o león americano, la destrucción del hábitat, la caza para la comercialización de su piel. Entonces, generalmente suelen primero talar los árboles o el bosque húmedo donde se solía encontrar el puma o león americano. Y aparte, cuando lo cazaban, también utilizaban su piel, generalmente para poder hacer ropa o adornos. La bibliografía que utilicé para estas diapositivas es el libro de Ciencias Naturales de octavo de Educación Básica, el tema del ambiente y los seres vivos y el tema de la pérdida de la biodiversidad. Les dejo el enlace para cualquier ayuda extra, ¿no? Muchas gracias, quédate en casa. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Voy a ponerles a todos el audio. ¿Sí?
Buenos días, licenciado. No te puedo saludar porque estaba apagado mi audio. A ver, chicos, por favor, deben seguir aportando desde sus casas a incrementar el conocimiento. Por favor, si algo no entienden, métanse en el internet. Hay muchas herramientas y si no entienden, por favor, tengan la bondad de preguntarme. Yo con mucho gusto les escribo, me pueden escribir a Facebook, WhatsApp, ahora que ustedes todos tienen el número de los profesores, pueden escribirme y yo les ayudo a resolver sus dudas, ¿sí? La materia está bastante fácil, como ustedes pueden ver, está bastante ¿Te puedo hacer sencilla. una pregunta? Claro que sí. ¿Hasta cuándo durará el coronavirus? Bueno, la tasa de crecimiento esperemos de que comience a descender hasta el 17 de abril. Este va a ser el tope, como les hablaba, de la ecuación poblacional de que sube, pues va a llegar un tope que esperamos de que sea el 17 de abril y de ahí comienza a bajar, ¿sí? Pero sin embargo, no se van a reactivar todas las actividades de un momento a otro, sino que es necesario hacer una introducción progresiva de todos los trabajos, ¿no? Especialmente nosotros que somos un área tan vulnerable, entonces debemos tener mucho cuidado. Pero bueno, esperemos de que vaya resolviéndose pronto. Entonces existe un montón de herramientas, muchachos, de que si no se entiende, pueden seguir consultando, si no me pueden preguntar. El tema está bastante sencillo, vamos a seguir trabajándolo, voy a buscar la manera de que podamos hacer experimentación, pero ya vamos a ir viendo eso, ¿ya? Señor Ceballos, ustedes tienen un problema bastante complejo, no tengo ninguno de los dos deberes. Por favor, ayúdeme con eso, ahorita que le veo que se conecta. ¿Sí? Ya. Perfecto, chicos. Entonces, eso sería toda la clase de hoy día. Espero que todo esté bastante claro. Sí. Sobre todo les deseo muchos éxitos en sus casas y les pido que por favor mantengan la calma y puedan mejorar la salud pronto, ¿sí? Señor Quispe, el primer deber, revisamos rapidito ya. Ya, es del segundo deber, señor Quispe. Es del segundo deber, ¿sí? Entonces, eso muchachos, que les vaya muy bien, que tengan un gran día y muchas gracias por haber prestado atención a esta clase. ¿Alguna otra duda antes de irnos? Ya no. ¿No? No, No. Ya. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Un abrazo a todos, un abrazo en su casa, ¿no? Cuídense todos. Muchas gracias, profe Gonzalito, por acompañarnos. Y bueno, hasta pronto, chicos. Hasta luego, profe Gonzalito. Felicen.